Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas. Hola. Vamos a continuar con el material de ondas. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. No hay dudas. Recuerden que para efectos de apelaciones son 5 días hábiles, ¿verdad? Así que para la primera prueba parcial, ¿verdad? Habría tiempo de hacer apelaciones todavía el lunes de la próxima semana, ¿verdad? Que sería el último día. Y lo que les dije, no sé si se los dije a ustedes también, pero para una apelación, pues ustedes me envían el pantallazo de la pregunta en cuestión, ¿verdad? Con el número, que se vea el número de la pregunta. Y entonces así yo puedo revisar la pregunta y vemos a ver si está mal planteada, faltan datos o no está la respuesta dentro de las opciones, o también puede ser que el estudiante la haya interpretado mal y esté bien planteada, ¿verdad? Entonces, pero así funciona. O sea, me mandan el pantallazo y yo reviso a ver. Y si es apelable, pues enseguida lo pongo en una lista y en cuanto me vuelva a meter a la plataforma, le hacemos el cambio de la nota. ¿De acuerdo? Profe, consulta, ¿cuándo es el primer parcial? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo es el primer parcial? Bueno, en realidad usted dice quizzes porque no tenemos parciales aquí. Ok, ajá. El Sí, primer, el primer quiz ya pasó, ya lo hicimos. el primer quiz ya lo hicimos, fue el lunes. Lo dije mal. Recuerde que la evaluación son 7 quizzes, ¿verdad? 7 pruebas cortas. Ok, perfecto. Sí, sí, lo dije mal, no son parciales, son pruebas Sí, cortas. está bien. Ok, Gracias. con gusto. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con el material. Esta semana estamos viendo el tema del principio de superposición y el lunes les había dicho que lo aplicamos a dos fenómenos, que son la interferencia, ¿verdad? El fenómeno de interferencia y también las ondas estacionarias. Ok, entonces antes de terminar de ver los temas del capítulo en cuestión, voy a hacer unos problemas para retomar lo que vimos lo que vimos el lunes. Ok, entonces este ejercicio que tengo aquí es un ejercicio tomado de un Segway, pero no es el Segway de la perdón, de la décima edición, sino que es el Segway de la cuarta edición eh, que tomé este problema. Entonces, bueno, voy a leerlo. El problema dice así, dice dos ondas armónicas se describen por medio de y le dan el Y1 y el Y2, ¿verdad? Donde dice X1, perdón, X, Y1 y Y2 están en metros y T está en segundos. Y entonces le pregunta lo siguiente, la parte A le dice que halle la amplitud resultante. Se refiere a la amplitud de la onda resultante una vez que se superponen, ¿verdad? Y la parte B le dice que cuál es la frecuencia de la onda resultante. Okay, entonces vean que aquí es la frecuencia lineal que llaman ellos, o también la F, ¿verdad? No se refiere a omega. Ok, entonces, primero que todo, estas dos Y, qué es este caso? ¿Es interferencia o es ondas estacionarias? ¿Cuál caso es? Porque son muy parecidos, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho? Cuando es interferencia, las dos ondas tienen el mismo sentido. Entonces vea que aquí está el menos en ambas. Quiere decir que ambos frentes de onda se están moviendo hacia la derecha. ¿Ok? Y uno, su constante de fase es 0 y el otro es distinto de 0. ¿Ven? Que aquí le está dando menos 0.25. ¿De acuerdo? Entonces este caso es interferencia. ¿Ok? Si fuera ondas estacionarias, pues aquí tendría un menos y aquí un más. Y las constantes de fase serían 0.
Ok, entonces nos están pidiendo la amplitud resultante. Entonces, vean que aquí el pi está afuera. Entonces, es muy común en las preguntas de la plataforma que le manipulen el pi, o sea, que lo saquen del argumento. Entonces, hay gente que comete el error de sacarlo fuera de seno, sacarlo de la función. No hay que sacarlo. Más bien lo que hay que hacer es eh, introducirlo aquí en el argumento. Entonces, Y1 realmente es 5 metros por el seno y meto ese pi, que sería 4 pi x, ¿verdad? Menos 1200 pi t. Y Y2 sería entonces 5 metros, seno, y aquí me queda 4 pi x menos 1200 pi t, menos 0.25. Es decir, el pi solo se lo aplico al, a la k y a la omega. A la constante de fase no. ¿Ok? Entonces, vean que ahora aquí la amplitud es 5 metros. La amplitud de la onda individual, ¿verdad? El K es 4 pi metros a la menos 1. Y el omega es 1200 pi radianes sobre segundo. Entonces, la amplitud de la onda, la Y resultante es usar el principio de superposición. Y es igual a Y1 más Y2, y eso sería igual a 2A, que es la amplitud de onda inicial, ¿verdad? O la de la onda individual, coseno de phi medios, seno de kx menos omega t menos phi medios. Así, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que sustituyo los valores, ¿verdad? La amplitud de la onda individual es 5 metros. ¿Okay? Y el phi lo tengo identificado. El phi es 0.25. Entonces la y sería 2 por 5 por el coseno de 0.25 sobre 2. Seno de, y ahí me quedaría 4 pi x menos 1200 pi t, y no me va a caber aquí esto, menos 0.25 sobre 2. Es decir, estoy aplicando la y, ¿verdad? Esta y resultante la estoy aplicando con estos datos, ¿verdad? Y la estoy poniendo allá. Y pues esto me queda y igual 2 por 5, 10. Coseno de, y 0.25 entre 2 es 0.125. Seno de 4 pi x menos 1200 pi t menos 0.25 menos 0.125. Y ahí tengo la y resultante. Ahora me están pidiendo que calcule la amplitud de la onda resultante. Entonces recuerden que la amplitud resultante es todo lo que está, digamos, detrás del seno, ¿verdad? Que sería esto. La amplitud resultante es hacer esa operación. 10 por el coseno de 0.125. Y eso me da 9.92. ¿Qué unidades? Centímetros. Digo, metros. Y ahí tengo la parte A. Ven que esto sí puede ser una pregunta de la plataforma, ¿verdad? Porque es relativamente corta, ¿verdad? No implica un procedimiento tan largo. Y esa sería la parte A. ¿Ok? Bueno, entonces, luego la parte B le dice que haya la frecuencia de la onda resultante. Vean que cuando hay un fenómeno de interferencia,
el K sigue siendo el mismo y la omega sigue siendo la misma. Es decir, el número de onda y la frecuencia angular de la onda resultante son iguales y la velocidad de la onda resultante es la misma que la velocidad de las ondas individuales. Entonces, al momento de superponerse, esa onda resultante viaja con la misma velocidad que las ondas individuales. Entonces, igual, le piden la frecuencia. Yo uso para la parte B, uso esto. Yo sé que omega es 2pi por f. Entonces, f es igual a omega entre 2pi. Y la omega son 1200 pi t. Digo, 1200 pi entre 2pi. Y vean que ahí se cancelan los pi. Y 1200 entre 2 son 600. Y ahí tengo la frecuencia, que serían 600. ¿Qué unidades tiene esa frecuencia? Las unidades son hertz. H mayúscula, Z minúscula. Y esa es la parte de B. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer otro caso, si no hay dudas. Este otro caso dice que se trata de dos ondas, vamos a ver, dice una onda armónica está descrita por Y1 igual 8 metros multiplicado por el seno de 2pi y en el paréntesis adentro es 0.1x, 0.1 menos 80t. Así. Dice una onda armónica está descrita por esa Y. Ok, dice esa Y1 está en metros y X está en metros y T en segundos. Entonces, todo está en unidades del sistema internacional. Ok, esto está en metros, segundos. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con esto de las unidades, ¿verdad? Que no se le vaya a confundir, ¿verdad? Que no tenga algo en centímetros, por ejemplo, y vaya y calcule una velocidad, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Si le dicen que es el SI, ¿verdad? Bueno, entonces, porque podría ser, digamos, que aquí adentro le digan que el número de onda está en centímetros a la -1. Ok, y afuera está en metros. Entonces hay que convertirlo, ¿verdad? Pasarlo a metros. Bueno, entonces dice, escriba una expresión para una onda que tenga la misma frecuencia, la misma amplitud y la misma longitud de onda que Y1, pero que cuando se sume a Y1 de una onda resultante con una amplitud de 8 por raíz de 3 metros. O sea, le está diciendo que haya Y2, ¿verdad? La otra onda individual, tal que, tal que la amplitud resultante sea igual a 8 por la raíz de 3 metros. ¿Okay? Entonces dice, escriba una expresión para una onda que tenga la misma frecuencia, amplitud y longitud de onda que Y1, pero que cuando se sume a Y1 dé una resultante con una amplitud de 8 raíz de 3. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese problema? Bueno, vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? La Y2, la Y2, vean que esta tiene el argumento cero, perdón, el argumento, la constante de fase 0, ¿cierto? Entonces yo primero la reescribo. ¿Qué sería Y1? Y1 sería 8 metros, ¿verdad? Multiplicado por el seno y ese 2pi digamos, lo meto dentro del argumento para que me quede entonces 0.2 pi x menos 2pi por 80, que serían, ¿cuánto sería? 2 por 80, 160 pi t.
Entonces ya tengo la primera onda individual. Simplemente la estoy reescribiendo para meter ese 2pi. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería Y2? Y2 tiene que tener la misma amplitud de Y1, ¿verdad? Descrita por seno, porque también es una función armónica. El mismo número de onda, 0.2pi, la misma dirección, menos, mismo omega, t, menos el phi, que no lo conozco. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago aquí? Como yo conozco la amplitud resultante, es un dato del problema, y como yo sé que cuando yo sumo estas dos cosas, y1 más y2, me va a dar esto, 2a0 coseno de phi medios, seno de eso, ¿verdad? Estos son dos. Como yo sé esto, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que calculo este ángulo utilizando el dato de la resultante. Entonces simplemente agarro 8 raíz de 3 y lo igualo ¿a quién? A 2 por 8, ¿verdad? Que es la amplitud de la onda individual por coseno de phi medios. Y aquí se cancelan los 8 y despejo el phi. Y ese phi me da 2 multiplicado por coseno inverso de raíz de 3 sobre 2. Y haciendo eso en la calculadora, en radianes, ¿verdad? A mí me da 1.047 radianes. ¿Sí? Por lo tanto, la Y2, de ahí es volverla a escribir, ¿verdad? Es 8 metros multiplicado por el seno de 0.2 pi x menos 1600 pi t. Digo, 1600. Menos 160 pi t menos 0. Menos 1.047. Y ahí tengo la otra onda, la Y2. ¿Está bien? En el problema anterior yo les dije que no metieran el 4pi. Y voy a revisar porque, digo el pi, porque yo creo que sí hay que introducirlo. Porque más bien yo lo dejé botado. Está bien, voy a revisar esa de la pregunta anterior. Eso creo que es un error mío. Bueno, eh, ¿dudas de este ejercicio? Igual le pueden pedir velocidad, ¿verdad? También le podrían decir que calcule velocidad. De ahí, todo lo mismo, ¿verdad? V es igual a lambda por F, ¿verdad? O también es omega entre K. Vean que aquí aplican las mismas fórmulas que usamos la semana pasada para movimiento ondulatorio, ¿verdad? Solamente que igual hay que distinguir entre velocidad del pulso de la onda, que es esta, ¿verdad? Y velocidad transversal, ¿verdad? Entonces, si le dicen velocidad transversal, sí hay que tener cuidado qué deriva uno, ¿verdad? Porque si le dicen que calcule la velocidad transversal de una onda individual, hay que derivar esta expresión, ¿verdad? Hay que derivar o Y1 o Y2, ¿verdad? Y si le dicen que calcule la velocidad de la onda resultante, la velocidad transversal, entonces hay que derivar esta expresión, ¿verdad? Eh, la que tiene 2a coseno phi medios seno de, ¿verdad? Para encontrar esa VY, ¿verdad? Recuerden que la velocidad transversal es VY, ¿verdad? Es la derivada parcial de Y respecto de t. Pero entonces aquí en este capítulo hay que fijarse cuál están pidiendo, ¿verdad? Si la Y individual o la Y de la resultante, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, este problema que voy a hacer ahora es un problema de examen. Digo, de examen cuando era presencial. Y lo cogí porque pues le pide calcular varias cosas, ¿verdad? Para practicar, eh, calcular otras cosas. Entonces, en este problema es del semestre 2 del 2019. Una reposición. Le dan estas Y. Le dicen Y1 es igual a 0.5 sen de 3 octavos x menos 4 quintos de t. Y Y2, 0.5 sen de 3 octavos de x más 4 quintos de t. ¿Sí? Entonces, vean esas ondas individuales. Ahora se trata de un problema de un caso de ondas estacionarias, ¿verdad? Porque recuerden que las ondas estacionarias, los signos están al revés, ¿verdad? En una es menos y en la otra es más, ¿verdad? Entonces, este es el caso de una cuerda que habíamos dicho está pegada entre dos extremos fijos, ¿verdad? Entre dos puntos fijos, ¿verdad? Y algún mecanismo exterior, algún tipo de vibrador, eh, se le da, es decir, se prende, ¿verdad? Y se va aumentando la frecuencia hasta que se forman aquellos patrones que habíamos comentado el lunes, que se llaman los nodos de amplitud cero y los antinodos de amplitud máxima. Okay, entonces este es un caso de ondas estacionarias. Okay, entonces vamos a ver qué dice. Dice, considere las siguientes ecuaciones generadoras de pulsos ondulatorios con X eh, en metros, T en segundos y Y1 y Y2 en metros. O sea que todo está en unidades del SI. Entonces la parte A le dice encuentre la velocidad de propagación del pulso. La velocidad de propagación del pulso. ¿A qué se refiere ahí? La velocidad de propagación del pulso es la velocidad del frente de la onda. ¿Y de cuál lo está pidiendo? ¿Del individual o del resultante? No importa, en los dos es lo mismo. Entonces aquí la pregunta también sí no está como bien clara, ¿verdad? Pero aquí los dos son iguales, ¿verdad? Entonces, pues lo que habría que hacer aquí para calcular la parte A es usar V igual omega entre K, que sería la frecuencia angular entre el número de ondas. Y esos datos los tengo. Sí, los tengo porque vean que en las ecuaciones que me dan ahí arriba, el 3 octavos es la K y el 4 quintos es la omega. Entonces aquí K sería, que sería perdón, omega, ¿qué sería? Sería 4 quintos, ¿verdad? Segundos a la menos 1. Y abajo sería la K, que sería 3 octavos metros a la menos 1. ¿Sí? 4 quintos entre 3 octavos. Y entonces cuando hacemos eso, da 32 quinceavos. 4 por 8, 32, ¿verdad? Sí, sí. Y 3 por 5, 15. Y ya estos son metros sobre segundo. Entonces esa velocidad es puesta con decimales. A mí me da 2.13 metros sobre segundo. ¿Okay? También se pudo haber calculado como lambda por F, ¿verdad? Longitud de onda por frecuencia. Bueno, esa es la parte A. Entonces, la pregunta B dice eh, que indique la dirección de propagación del pulso Y2.
indique la dirección de propagación del pulso Y2. ¿Cuál sería la dirección? Vean que el Y2 tiene un más, ¿verdad? Entonces la respuesta tendría que ser que Y2 se propaga hacia la izquierda o en la dirección X positiva o en la dirección X positiva. ¿Sí? Entonces, la parte C le dice que calcule la longitud de onda de Y1. La longitud de onda de Y1. Entonces, ¿cómo calculamos esa longitud de onda? Bien, yo tengo que K es 2pi entre lambda, ¿verdad? Entonces, de ahí yo puedo despejar lambda. Lambda va a ser 2pi entre K, que sería 2pi entre 3/8 metros a la -1. ¿Sí? Entonces, eso hacemos esa operación y ahí tengo lambda. Lambda me da 16.76 metros. ¿Alguien podría revisar eso a ver cuánto da? Que no estoy seguro. Sí, está bien, ¿verdad? 16.76 metros, sí. Sí, profe, a mí me da igual. Ajá, sí, sí. Es que por un momento me pareció que estaba mal la operación. Pero estos son 16 pi sobre 3, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces esa es la parte C. La parte D del problema le dice que calcule déjeme ver, la frecuencia de Y2. La frecuencia de Y2. ¿Cuál sería la frecuencia de Y2? Sí, aquí tenemos que usar aquella formulita omega es 2pi por F. Y es lo mismo para ambos, ¿verdad? Es decir, la frecuencia de Y1 es la misma que la de Y2, ¿verdad? Y es la misma que la frecuencia de la onda resultante, ¿verdad? Pero aquí pues le están diciendo explícitamente calcule la frecuencia de Y2, pero es la misma que Y1, ¿verdad? Entonces esa frecuencia sería dividir el omega, que son los 4/5, entre el 2pi. Y ahí ya tendría la frecuencia de... Eso da 0.127. ¿Qué unidades? Hertz. ¿Sí? Y la parte E del problema le dice que si Y1 y Y2 se superponen, ¿verdad? Si se superponen, ¿verdad? Escriba la ecuación del pulso resultante y determine la ubicación de los primeros nodos a la derecha del origen. Entonces vean la parte E. Le dice que Y1 y Y2 se superponen, o sea que se suman. ¿Ok? Escriba la ecuación del pulso resultante y determine la ubicación de los primeros nodos a la derecha del origen. Entonces, primero encontremos la Y resultante, ¿verdad? La Y resultante es sumar Y1 más Y2.
Eso aquí hay que factorizar el punto 5, ¿verdad? Y escribirlo así, seno de 3 octavos x menos 4 quintos t más seno de 3 octavos x menos 4 quintos de t. Así, ¿verdad? Y recuerden que esto es A. No, mentira. Recuerden que esto es A y esto es B, ¿verdad? Entonces lo que quieren es que utilicen la identidad de seno de A más B y aquí que usen la identidad de seno de A menos B. ¿De acuerdo? O bien utilizar de una vez la fórmula, ¿verdad? Que también es más rápido, ¿verdad? Para efectos de. Recuerden que en ondas estacionarias tenemos una amplitud que varía con la posición, ¿verdad? En ondas estacionarias se pueden hacer muchas preguntas, ¿verdad? Vamos a irlas analizando en este ejemplo para sacarle más información. Recuerden que en ondas estacionarias, cuando yo hago esa suma, o sea, cuando aplico esas identidades, me queda que la Y resultante es igual a 2A multiplicado por el seno de kx y eso a su vez multiplicado por el coseno de omega t. Eso es una onda resultante en ondas estacionarias. Ahora, vean que eso funciona si las ondas individuales son seno. ¿Ok? Son seno. Pero este mismo problema se lo pueden poner en la plataforma todo igual y le ponen coseno. Entonces, si le ponen coseno aquí, ya esa versión es decir, está al revés. Es decir, ya no sirve. Yo por aquí creo que la tengo. Déjenme ver. ¿Cómo se llama? El CIEF yo creo que lo tiene con coseno. Entonces, si es con coseno, la Y va a ser así. 2A seno de KX seno de omega t. Pero habría que hacerlo, ¿verdad? Para ver si es cierto que es eso. Entonces, como un ejercicio, hagan eso, ¿verdad? Es decir, en este mismo ejemplo que estamos haciendo ahora, después, ¿verdad? Que ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Lo entendieron. Quite seno, quite los senos y ponga coseno. Coseno aquí, coseno aquí y usa las otras identidades, las de coseno de A más menos B. A ver si le genera esta fórmula, seno de kx por seno de omega t. Vean que la única diferencia es que ahora aquí es seno en lugar de coseno, pero verifiquen, es decir, háganlo ustedes para que aprendan a hacer el proceso, ¿verdad? Por si les cambian, digamos, la función. El Serway lo tiene con seno, ¿verdad? Pero he visto preguntas en la plataforma que vienen con coseno. Entonces, cuidado, para que no se vayan a confiar, ¿verdad? Ok, entonces voy a borrar esta para que no se preste para confusión. La que estamos usando es la solución del Serway, porque me lo están dando con seno. Ok, entonces si quieren usan la identidad, ¿verdad? Pero yo creo que es lo mismo que si sustituimos directamente aquí. Entonces la Y resultante tiene que ser 2A. Esta A es la amplitud, yo le pongo un cerito para recordar que es la amplitud de la onda individual. Y en este caso la amplitud me dijeron que era 0.5. ¿Está bien? Entonces, aquí me quedaría 2 por 0.5, ¿verdad? Por el seno de kx. Y k sería 3 octavos. Entonces aquí sería 3 octavos de x. ¿Okay? Y el coseno
es omega, y omega son 4/5 de t. Y ahí tengo la onda resultante. La onda, digamos, estacionaria, ¿verdad? Que vendría a dar 2 por 0.5 es 1, ¿verdad? Entonces aquí y de xt es seno de 3/8 x, ¿verdad? Coseno de 4/5 de t. ¿De acuerdo? Y ahí está la onda resultante de esas dos ondas estacionarias. Perdón, la onda resultante, perdón, lo dije mal. Esta es la onda estacionaria, porque las ondas son las individuales que son viajeras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo dos ondas viajeras que se mueven en sentido contrario, me generan una onda estacionaria. Esa es una pregunta de la plataforma, así como la acabo de decir. Viene así, dos ondas viajeras o dos ondas armónicas que se mueven en sentidos contrarios, generan o producen y le dan ahí unas opciones. Tiene que haber una que diga una onda resultante estacionaria. ¿Okay? Ok, entonces ya ahí, esa es la parte, de la parte E, ya yo tengo la Y. Ok, entonces, ¿qué me dicen ahora? Bueno, ahora me dicen que calcule la ubicación de los primeros nodos a la derecha del origen. ¿Y cómo sabemos cuáles son los primeros nodos? Bueno, por lo general lo que hacemos es que está mal redactado. Debería ser los primeros dos nodos o los primeros tres nodos. Esa es una pregunta también. Entonces, si le dicen los primeros tres nodos, lo que le está diciendo es X1, X2, X3. Por ejemplo, ¿qué sería X1? ¿Cómo haríamos X1? Pues vean ¿qué es la condición para que hayan nodos? Los nodos son los valores de X donde la amplitud es 0, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es coger la amplitud de la onda estacionaria e igualarla a 0. ¿Cuál es la amplitud de la onda estacionaria? Este chunche que está aquí delante del coseno. El seno de 3/8 X. Esa es la amplitud de la onda. Y recuerden que esa amplitud es una función de X. Es variable, ¿verdad? Es decir, no es la misma conforme nos movemos en X. ¿Ok? Precisamente porque se forman esos nodos y esos antinodos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hago? Esto tiene que ser igual a 0. Entonces lo igualo a 0 y de ahí me doy cuenta que 3/8 de X es igual a NP. Donde N corre desde 0. N 0, 1, 2, 3 y ahí va, ¿verdad? Entonces 0 es el primer nodo, 1 es el segundo nodo, 2 es el tercer nodo. Entonces si me piden el X1, es el X correspondiente a N igual 0. Entonces sería X, sería entonces, perdón, a ver, despejo la X, ¿verdad? Aquí la X sería la posición de los nodos, sería entonces NP o 8NP, ¿verdad? Paso el 8 para acá, 8NP entre 3, así, ¿verdad? Esa sería la posición de los nodos. ¿Ok? Ven que yo ya les había dado una fórmula de eso, ¿verdad? Vamos a buscarla para recordar un momentito. La posición de los nodos era n lambda medios, ¿verdad? Esa es otra forma de calcularla. N lambda medios. ¿Ok? Esa es la posición de los nodos. Pero aquí, pues, la pregunta que me surge es si podemos calcular lambda, que es la longitud de onda. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿se puede calcular lambda? Creo que sí, ¿verdad? Porque lambda es 2pi entre k, ¿verdad? Si no estoy mal, sí, 2pi entre k. Ah, bueno, ya la tengo, es 1676. Está aquí, mira, yo buscándole, la habíamos calculado. Ok, entonces habría que probar aquí si me da lo mismo, ¿verdad? Para el n igual 0. Entonces, para el n igual 0, el primer x1 es 0.
Ahí. Pero espérese un momentito, aquí algo no me está dando igual. Mm, Es que no va a ser. Déjeme ver un momento. Este dice que da 8.38. Hay algo mal ahí. El primero tiene que dar 0, ¿verdad? Y aquí dice que da 8 tercios. Está malo eso. Ok, hagamos el siguiente. A ver, el siguiente sería el x2, que sería con n igual a 1. Eso sería entonces 8pi sobre 3. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien me podría hacer esa operación? 8pi, 8pi tercios. ¿Cuánto da eso? 8.37. 8.37. Gracias. Entonces este sería el segundo nodo. 8.37 redondeado, 8.38. Y el tercer nodo sería x3 para n igual 2. ¿Verdad? Porque es 0, 1, 2. Ok. Ese sería 16 pi tercios. ¿Cuánto da ese? 16 pi tercios. Eso daría 16,76, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene esto? Metros, ¿verdad? Ya, eso debería ser así, ¿verdad? Es decir, si yo hago el dibujo, eh, tendría que ser algo así, ¿verdad? Es decir, algo así, algo así, así. Entonces, este es el 0. Este sería 8.37. El siguiente sería 16.76, ¿verdad? Porque son los puntos donde la amplitud es 0, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ahí hay un error, porque pusieron el x1 como 8 tercios. Eh, sí. Ok, también hay una fórmula igual, digamos, si lo hacemos por aquí, vean que también debería dar lo mismo, ¿verdad? Si yo pruebo x3, ¿qué sería x3? Sería 3 por 16.76 entre 2, dará lo mismo. No, no da lo mismo, ¿verdad? Ah, no, porque es 2, 2, aquí es 2. Ajá, entonces sí da lo mismo, ¿verdad? Sí, pues se cancelan los dos y me queda el 16,76, que es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces sí estamos bien. Ok, entonces en la respuesta lo único es que pusieron x1 como 8,37, no, es x2, ¿verdad? Realmente. Ok, en eso depende de la pregunta. Por lo general le dicen la posición del tercer nodo o la posición del cuarto nodo. Entonces hay que ir a usar el n correcto, ¿verdad? No va a ser n igual 4, sino que el cuarto nodo sería n igual 3, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿qué otra cosa le podrían decir aquí que calcule? Le podrían decir que calcule la velocidad, pero la velocidad debería dar 0. ¿Por qué debería dar 0? La velocidad de transversal. Porque recuerde que en una onda estacionaria, las partículas del medio solamente tienen una oscilación hacia arriba y hacia abajo, con un movimiento armónico, a partir de la posición de equilibrio. Ok, entonces, eh, esa velocidad debería dar 0.
¿De acuerdo? Entonces también le pueden decir por probar, ¿verdad? Por ponerlo a hacer el cálculo, ¿verdad? Que calcule la velocidad de la onda estacionaria, de la onda resultante, perdón. Sí, o de la onda estacionaria, es lo mismo, ¿verdad? Y sería, la velocidad sería hacer la derivada parcial de y respecto de t. Entonces habría que derivar esto, ¿verdad? Hacer la derivada con respecto a t, ¿de quién? De seno de 3 octavos de x por coseno de 4 quintos de t. Y eso es manteniendo la x fija, ¿verdad? La x fija. Entonces, de ahí, esto es una constante, entonces. Entonces quedaría que vy de xt es igual a seno de 3 octavos de x, ¿verdad? Multiplicado por quién? Por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno, ¿verdad? Entonces aquí quedaría, aquí adelante quedaría por la regla de la cadena, menos 4 quintos, ¿verdad? Seno de 3 octavos de x por el seno de 4 quintos de t. De la derivada de coseno menos seno. Aquí está el menos. Por la regla de la cadena, 4 quintos. ¿Verdad? Pero entonces vean lo que pasa. Cuando yo quiero evaluar los nodos, me van a dar 0. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, si yo aquí pongo x igual 0, el seno de 0 me da 0. Y si pongo, por ejemplo, menos 4 quintos, seno de 3 octavos multiplicado por 8,37, ¿cuánto dará? Ese también me da 0. Me tiene que dar 0. Vean que el instante aquí no es tan, no es necesario, ¿no? Que sería 3 por 8,37 entre 8. Seno de eso, ¿no? Entonces la velocidad transversal en los nodos es 0. ¿Verdad? Entonces, este tiene que dar 0. Y si aplico aquí 1676 en el nodo, en el tercer nodo, también me tiene que dar 0. Porque son estos puntos, ¿verdad? Este y este. Esos puntos no se mueven. ¿De acuerdo? Ahora, si es un punto que no es el nodo, ¿verdad? Entonces ese punto sí tiene una velocidad transversal. Pero entonces para conocerla necesito también el instante en particular. Me lo tendrían que dar, ¿verdad? Está bien. Entonces cuidado, ¿verdad? Aquí usted puede calcular la velocidad de la onda estacionaria en los nodos o en los antinodos, ¿verdad? Le pueden decir, calcule la velocidad de la onda estacionaria en el primer antinodo. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer entonces? Calcular obviamente el primer antinodo, la x del primer antinodo, que sería n igual 0. ¿Ok? Y una vez que tienes a x, derivar la onda estacionaria, ¿verdad? Aplicarle la derivada y sustituir en x. Esa sí no le va a dar 0. ¿Está bien? Bueno, habría que probar, ¿verdad? En un antinodo. Ok, bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. La duda que me queda es si en los antinodos la velocidad 0 también. Hay que revisar eso, ¿verdad? Es calcular un antinodo, ¿verdad? Y ir y aplicarle, sacarle la derivada. Sí.
Bueno, vamos a pasar a ver ahora el caso de las ondas cuando están bajo condiciones de frontera. Cuando le hablan de esto, nos tenemos que imaginar una cuerda que está eh, pegada de dos paredes o de dos soportes en puntos fijos. Algo así, que ya sabemos que genera una onda estacionaria. Pero entonces ahora vamos a estudiar el problema como tal de esa cuerda. Entonces la cuerda tiene longitud L, ¿ok? Y podemos considerar que este es el origen. O sea, esto es X igual 0, el extremo izquierdo. Y el extremo derecho es X igual L. Entonces por eso al problema se le llama el problema de una onda bajo condiciones de frontera. O sea, está entre dos puntos fijos. Ahora vamos a ver más adelante eso, ¿verdad? Porque el punto puede ser que no sea fijo, puede ser que sea móvil. Es decir, es posible que aquí la cuerda esté, ¿cómo se dice? Que tenga una anilla, algún tipo de aro que se deslice por un tubo. Ok, que esto no sea una pared, sino que sea un tubo. Y que aquí el anillo viene y coge la cuerda pegada al anillo y lo pasa por el tubo. Entonces, cuando se produce la perturbación, ¿verdad? La anilla, ¿verdad? Se desliza. No es un punto fijo. Ese es otro problema distinto. Ok, ahora lo vamos a comentar. Pero en este caso son puntos fijos. Entonces, por eso le dicen condiciones de frontera. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando se le aplica algún mecanismo, mecanismo exterior que produzca la vibración, pues ya lo que vamos a ver es que se van a formar los famosos patrones esos que vemos, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, dos, así, o en esa misma, entre esas mismas puntos fijos, pueden ser tres, uno así, otro así y otro así. Entonces es algo así. ¿Ok? O se podrían hacer cuatro o cinco. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Entonces, estos patrones que ustedes ven ahí, que ya sabemos que los de amplitud cero son nodos y los de amplitud máxima son antinodos, también les llaman modos normales de vibración de la cuerda. Es otra forma de referirse a eso. Okay, entonces, es una forma, digamos, de cuantizar la cuerda. Vean que la cuerda, la longitud sigue siendo la misma. Solamente que cuando usted prendió el vibrador y le da cierta frecuencia, le hace dos de estos antinodos, ¿verdad? Y si baja la frecuencia, va a ver que entre la misma longitud, entre los mismos puntos fijos, le genera solo uno, un solo párpado, un antinodo. ¿De acuerdo? Entonces, en el laboratorio es una práctica muy común. Hay un vibrador y uno pone una cuerda, la tensa con una polea y le comienza a dar perilla al vibrador, ¿verdad? Lo lleva a cierta frecuencia para ver este patrón. ¿Ok? Y le aumenta la frecuencia y ya ve dos. Le sigue aumentando la frecuencia y así sucesivamente. Ya cuando queremos ver cinco ya cuesta. Ya hay que, como dicen, afinar la puntería, ¿verdad? Para poder ver esos cinco, también les dicen vientres, ¿verdad? Se ven como párpados, ¿verdad? Que son estos antinodos que ustedes ven ahí. Bueno, la idea es que aquí la cuerda se puede escribir en términos de esos modos normales de vibración. Entonces, el libro le da una formulita que es esta, le dice que la longitud, la evidencia experimental sugiere que está cuantizada como n por lambda sub n sobre 2. ¿Ok? Entonces esa misma cuerda, usted la puede hacer que vea
un solo antinodo, o dos, o tres. Y eso va a depender de quién. La longitud va a depender de la N, que ahora es el modo normal de vibración, así se llama ahora la N, ¿verdad? Ya no lo confundamos con la anterior, que era cuando uno contaba, digamos, las posiciones de los nodos y los antinodos. Esta N ahora aquí se llaman los modos normales de vibración. Entonces N igual a 1 tiene una frecuencia y una longitud de onda asociada, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esa lambda, pues yo puedo despejar de aquí, ¿verdad? Yo puedo decir lambda n es 2L entre n. Sería lo mismo, ¿verdad? Pero también puedo calcular la frecuencia n, que sería V entre lambda n. ¿Ok? Y esto ya sería entonces con la otra fórmula NV entre 2L. ¿Y esa V cuál es? Esa V es la velocidad del frente de la onda. ¿Ok? En la cuerda. ¿Ok? Y esa V yo la puedo calcular como la raíz de la tensión entre la densidad lineal de masa. Entonces, este problema es muy interesante porque los modos normales de vibración corresponden a una secuencia de frecuencias, en donde la primera frecuencia se llama la frecuencia fundamental, y luego viene la frecuencia 2, la frecuencia 3, ¿ok? Este problema, aunque es un problema de mecánica, ¿verdad? Y es muy viejo, aportó mucha información a la gente que estudió, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. Se recordarán ustedes en química general que por ahí les enseñan el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. Bueno, Bohr se basó en esto, en cómo se particiona una cuerda, ¿verdad? Cómo se cuantiza. La misma idea la usó para entender los niveles de energía del átomo. Y el vacilón aquí es que funcionó. Es decir, esa idea que Bohr tomó de las ondas, de los modos normales de vibración, le funcionó perfectamente para entender o para describir el modelo del átomo de hidrógeno. Por supuesto, el átomo de hidrógeno, ustedes saben que es muy sencillo, ¿verdad? Otros átomos son más complicados, ¿verdad? Entonces se necesita, es decir, una teoría más compleja. Pero en esa época él usó esto para poder explicar lo que estaba, digamos, lo que se estaba viendo, ¿verdad? En los espectros de emisión de los átomos y todo eso. Bien, entonces, la idea es que, les decía, hay una secuencia de frecuencias y esas frecuencias se llaman los armónicos. O sea, al Fn, F sub n son los armónicos. Los armónicos. Entonces, esa sucesión es F1, F2, F3, ¿verdad? Y a eso le llaman la serie armónica. La serie armónica. ¿Ok? Entonces, el F1 se llama el primer armónico. El F2, el segundo armónico. Y así sucesivamente. El tercer armónico. Al primer armónico también le llaman la frecuencia fundamental. Casi nunca usan la palabra de primer armónico, sino que se refieren a ese F1 como la frecuencia fundamental. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de estas frecuencias, a partir de F2 en adelante, se pueden escribir en términos de F1. Entonces, la frecuencia F, la serie armónica también se puede poner como F1, 2F1, 3F1 y así sucesivamente. ¿Ok? Donde este es le llaman el segundo armónico, ¿verdad? A 2F1 le llaman, voy a ponerlo por ahí. Al 2F1 le llaman el segundo armónico. O también le dicen
el primer sobretono. ¿Ok? Entonces vean que el primer sobretono es n igual 2. Entonces cuidado, porque esto lo usan en la plataforma, ¿verdad? Y si usted no sabe ese jueguito y le dicen calcule el primer sobretono, n igual 1 y se va con todo, ¿verdad? Entonces vea que es n igual 2. ¿Ok? Entonces el 3F1 es el tercer armónico y a ese le dicen ¿cómo? El segundo sobretono. El segundo sobretono es n igual 3 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso, porque algunas veces tiende a confundirlo, ¿no? Bueno, entonces, en estos problemas, cuando se pone una cuerda a vibrar, ¿verdad? Con algún mecanismo externo, ¿verdad? Que la hace vibrar, aparece muchas veces un fenómeno que se llama la resonancia. Ok, entonces esa palabrilla hay que tener cuidado en los problemas del libro, porque algunos de los problemas le dicen que la cuerda entra en resonancia. Entonces, cuando decimos que la cuerda entra en resonancia, enseguida hay que pensar en que dos frecuencias son iguales. ¿Cuáles son esas frecuencias? Bueno, la frecuencia del equipo que está produciendo la vibración. Y la otra frecuencia, una de las frecuencias de esta secuencia de armónicos. ¿De acuerdo? Entonces, en las preguntas de la plataforma, en los problemas del examen, vamos a ver si después podemos hacer uno, le dicen, el objeto o la cuerda o lo que le digan, la cuerda del piano, la cuerda de la guitarra o lo que sea, le dicen entró en resonancia. Le está diciendo entonces que las frecuencias se igualaron en ambos sistemas. Entonces le dan dos sistemas oscilantes y le dan datos de uno para que despejen el otro, pero igualando las frecuencias. Entonces, léanse en eso ahí en el libro. El libro lo explica bastante bien. Básicamente, la resonancia, el fenómeno de resonancia ocurre cuando la frecuencia de la fuerza aplicada por el equipo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Me refiero al aparato que produce la vibración, se iguala con alguna de las frecuencias de los armónicos. Esa es la condición. ¿Sí? Entonces, un ejemplo común en la plataforma es que le dicen que tiene una cuerda que está oscilando y que a este lado tiene un tubo. Ok, entonces el tubo tiene aire y entonces le dice que tanto la cuerda como el tubo entran en resonancia. Eso es para que usted iguale la frecuencia de la cuerda con la frecuencia del tubo. Y de ahí despejar algo, ¿verdad? La longitud del tubo, qué sé yo, la longitud de la cuerda, algo que le piden, ¿verdad? Ok, bueno. Y lo que me queda ahí ahora son las ondas estacionarias en columnas de aire, que es lo que me falta de comentarles. Ondas estacionarias en columnas de aire. ¿Esto a qué corresponde? Bueno, se refiere a que yo tengo un tubo, un tubo por donde se propaga una onda sonora. Y ese tubo puede ser un tubo abierto, así como lo ven aquí, ¿ok? O puede ser un tubo que está cerrado. Pues el Serway a esta notación, a estas figuras, lo considera cerrado. O sea, este es un tubo cerrado.
o abierto por un extremo, o también le dicen semiabierto, ¿verdad? Y este es uno abierto. Entonces aquí, pues hay una onda que se propaga, ¿verdad? De tal manera de que se trata también de una onda estacionaria, solamente que ya no es en una cuerda, sino que es en un aire, en una columna, ¿verdad? Que tiene aire ahí adentro. ¿Ok? Entonces, hay dos casos, ¿verdad? El caso del tubo abierto en ambos extremos y el caso del tubo cerrado por un extremo, que también le dicen semiabierto. Entonces, en estos casos, lo que hay que tener cuidado es la fórmula con la que usted calcula la frecuencia. Si se trata de un tubo abierto, la frecuencia de los armónicos, Fn, es N por V sobre 2L. Y N, en este caso, son los números naturales, ¿verdad? Vea que no estoy incluyendo al cero. Vea que la N no comienza en 0, comienza en 1. Y esta N no estamos cuantificando los nodos ni los antinodos, son los modos normales. ¿De acuerdo? Entonces la N se refiere a los modos normales de vibración. ¿De acuerdo? Desgraciadamente el libro, en esa anotación que tiene, usa la N para lo mismo y produce confusión. Entonces, cuidado, en ondas estacionarias, en cuerdas, cuando vimos superposición, esa N es para cuantificar las posiciones de los nodos y los antinodos. Y aquí es para contar los modos normales de vibración. ¿Está bien? Bueno, entonces vean que no comienza en 0, ¿verdad? Porque no tiene sentido, no habría una frecuencia. Ese es el tubo abierto. Y en el caso del tubo cerrado, bueno, perdón, y aquí la Fn es N por F1. Ahora, en el caso de tubos cerrados, la frecuencia, la Fn, es N por V. Vean que es igual, ¿verdad? Solo que en lugar del 2, aquí es un 4. Cuando es un tubo cerrado, que también le dicen semiabierto. ¿Okay? Y la N ahora cuenta los impares. 1, 3, 5, 7. ¿Ok? Y la frecuencia de los armónicos también es N, F1. Entonces vea que aquí esta N son impares. Y esta N aquí son pares. Entonces hay que tener cuidado porque le pueden decir cuál es, calcule la frecuencia en el segundo modo normal de vibración de un tubo semiabierto. ¿Cuál de esos números es? La frecuencia en el segundo modo normal de vibración. N igual 3. Si le dijeran calcule la frecuencia en el tercer modo normal de vibración de un tubo abierto, N igual 3. Vean que aquí es el tercer modo normal de vibración. El tubo está abierto. Y aquí es el segundo modo normal de vibración. El tubo está cerrado. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso, porque, como les digo, hay preguntas que si usted no sabe esto de cómo se cuentan los modos normales o la diferencia entre armónicos y sobretonos, pues digo, sí, la diferencia entre ellos dos se puede confundir con el valor que escoja, ¿verdad? Y entonces, igual, hay una opción que le da esa respuesta, ¿verdad? Pero está erróneo. Ahora, esta frecuencia también en tubos cerrados se puede calcular así. Fn también usted la puede calcular como 2n menos 1 por v entre 4l. Esta misma, ¿verdad? Esta misma fórmula yo la puedo escribir así. Solamente que aquí ya no son impares, sino que aquí la n son los naturales. 1, 2, 3, ¿verdad? Y le tiene que dar lo mismo. Si usa esta con los impares, que si usa esta con los naturales.
Eh, ok, tenemos que hacer un problema de eso. Pero quiero meterme a ver un poquito lo de la cuerda en un punto fijo y un punto móvil, porque ya es lo que queda por ahí, digamos, de la teoría. Entonces, esta es una sección del libro que se llama Reflexión y transmisión de un pulso ondulatorio, ¿verdad? Las ondas eh, tienen esos, se presentan esos fenómenos, ¿verdad? Se refleja, se transmite y también rebota, ¿verdad? En el caso de las ondas sonoras, si usted saca todo de una habitación, ¿verdad? Si se va a pasar, digamos, de una habitación a otra y deja el cuarto vacío y uno va y abre la puerta y habla, ¿qué es lo que dice uno? El eco, ¿verdad? Realmente el eco es porque cuando usted habló, la onda sonora se propaga, ¿verdad? Y choca en la pared y regresa, ¿verdad? Ella se refleja nuevamente hacia nosotros, hacia la persona que generó el sonido. Entonces eso es lo que uno escucha cuando habla, ¿verdad? Que uno dice, hay eco. Claro, ya se sacó todo lo de la habitación y la onda expansiva no pega, por decirlo de alguna manera, o no encuentra los medios que estaban antes, ¿verdad? La cama, la silla, el ropero. Ok, ya se propaga libremente, ¿verdad? Hasta que llega a la pared. Y eso es lo que hace que escuchemos ese efecto que le decimos eco, ¿verdad? Entonces, las ondas se pueden reflejar y se pueden transmitir. En el caso de las cuerdas, pues va a depender de si el punto es fijo o si es móvil. Entonces, si el punto es fijo, yo voy a tener un pulso que viaja así, hacia una pared, ¿verdad? Donde este punto está fijo, el punto de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando la onda llega ahí, lo que observamos es que se refleja y ahora se invierte. Ahora viene así. Cuando el punto es fijo, ¿verdad? Entonces va con una velocidad v y regresa con una velocidad v. Es decir, el pulso, se supone que la amplitud no varía mucho, ¿verdad? Se mantiene aproximadamente igual y simplemente lo que hace es que se invierte. Entonces, en un punto fijo, el pulso experimenta una reflexión. El pulso regresa en dirección opuesta, ¿verdad? Y además está invertido. ¿Okay? Este sería el pulso reflejado. ¿Okay? Y este es el pulso transmitido. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si es un punto móvil? ¿Qué pasa si se trata de un punto móvil? Pues en un punto móvil lo podemos lograr eh, pegando la cuerda a un anillo. Entonces, realmente es algo así. Esta es la perturbación y aquí lo que hay es una varilla, ¿verdad? Y aquí hay un anillo. Entonces, ahora el punto es móvil. Es decir, cuando la perturbación llega ahí, esto se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Tiene libertad de desplazarse a lo largo de la varilla. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa? Cuando el punto es fijo, el pulso se refleja, pero no se invierte. Es decir, él regresa, se refleja, mantiene su amplitud, pero no viene por debajo, como en el caso del punto fijo, sino que en este caso no está invertido, ¿verdad? Cuando se refleja. Entonces, de esas preguntillas, hay preguntillas de eso en la plataforma, ¿verdad? Entonces es bueno que le den una leída a esta sección, eh, porque hacen preguntas de esto, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí eh, presente. La otra cosa es también, otra cosa que influye en el pulso es la densidad de la cuerda, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener el caso de una cuerda muy densa por donde viaja un pulso y va a una interfase de una cuerda más ligera. Entonces, este tiene una densidad lineal mu1 y esta tiene una densidad lineal mu2. Y mu1 es mayor que mu2. O sea, la cuerda por donde viaja el pulso es muy densa.
Imagínense una cuerda, una soga, ¿verdad? Y que esté pegada a otra cuerda menos densa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, el pulso, una parte se transmite, ¿verdad? En este caso, una parte continúa por la cuerda más densa. Cuando llega aquí a la interfase, una parte sigue aquí y otra parte se refleja y viene así por el pulso más denso. Ok, entonces, cuando tengo ese caso, ¿verdad? Eh, lo dije mal, aquí se refleja pero no se invierte. ¿Ok? Viene en sentido contrario pero no se invierte. Cuando esta es más masiva. Ahora, cuando es al revés, cuando es una cuerda ligera pegada a una cuerda más masiva, lo que se observa es que sí se invierte. Es decir, lo que vamos a ver es que una parte se transmite, ¿verdad? Y la otra parte se invierte. O sea, por ejemplo, en este caso, que la cuerda sea menos densa, ¿verdad? Que este sea mu1 y este sea mu2, y mu1 es menor que mu2 ahora, o sea, la cuerda es menos densa, la cuerda ligera, entonces, claro, cuando llega a la interfase, donde están pegadas las dos, una parte se transmite por la cuerda más densa, ¿ok? Y por la cuerda ligera regresa invertida. O sea, el reflejado regresa invertido. Entonces vean que este caso, ¿verdad? De la cuerda ligera y una cuerda más densa, se parece al caso del punto fijo, ¿verdad? Que hablamos ahora, ¿verdad? Una parte se refleja invertida, ¿verdad? Entonces aquí la cuerda gruesa o la cuerda más densa hace las veces como que si fuera un punto fijo, ¿verdad? Entonces invierte el pulso. Aunque una parte pasa, ¿verdad? Pero lo regresa invertido. Y en el caso de que fuera al revés, que esta fuera más densa, ¿verdad? Pues entonces lo que se ve es que no se invierte, ¿verdad? Una parte se transmite a la cuerda más ligera y otra parte se refleja, pero no viene invertida por la cuerda más densa. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta esos detalles que son más cualitativos, ¿verdad? Que cuantitativos, pero algunas veces hacen preguntas, ¿verdad? De eso. Eh, ¿Verdad? Le dan las dos cuerdas, le dicen que están pegadas, que una tiene un coeficiente mu y la otra 3 mu, y que por una la velocidad es esto y por la otra, y entonces lo que quieren es que uno use en estas fórmulas, eh, que use esto, use estas fórmulas. La V en una cuerda de estas, yo la puedo calcular así. Vean todas las formas que se puede hacer, dependiendo de los datos que le den, ¿verdad? Puede ser lambda por F. ¿Ok? Pero también aquí importa la longitud de la cuerda, porque el pulso se mueve con velocidad constante. Entonces, recuerden, en velocidad constante, la velocidad es distancia entre tiempo, ¿verdad? Entonces aquí le dan la longitud de la cuerda entre el tiempo. Entre el tiempo, perdón. Entre t. Okay, entonces vean que la U se puede calcular por aquí o por aquí. O también se puede calcular por aquí. Raíz de la fuerza de tensión, la tensión entre el V. Entonces, algunas veces hay que relacionar estas fórmulas, ¿verdad? Con un pulso que se mueve por dos cuerdas que tienen densidad de masa distinta, ¿verdad? Y entonces le dan los datos de una y de otra para que uno despeje aquí y sustituya por aquí para calcular algo que le estén pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo que tarda el pulso en pasar, en cruzar la cuerda, por ejemplo. ¿Okay? Le pueden decir, ok, un pulso se genera entre dos cuerdas, ¿cuál es el tiempo total que tarda en ir de un extremo al otro? Sería el tiempo 1, el tiempo de la cuerda más gruesa, por ejemplo, y el tiempo 2, el de la más ligera. Y lo que hay que hacer es calcular los dos con los datos que le den, ¿verdad? En estas fórmulas, y luego sumar esos tiempos. Y esos tiempos van a ser T1 más T2. Y ese es el tiempo total que le toma al pulso viajar de un extremo a otro por ambas cuerdas. ¿Okay?
Bueno, bueno, este es el material del capítulo de ondas estacionarias y superposición. Muy probablemente yo la otra semana, bueno, es que la otra semana es feriado, ¿verdad? El lunes es feriado, recuerden. De hoy en 8 será, ¿verdad? Voy a volver a retomar el tema para hacer unos problemas más de eso, acerca de esta parte de, ¿cómo se dice? Columnas de aire con ondas estacionarias, y de ahí pasamos al tema nuevo que nos toca, que es temperatura. Ya comenzamos con el tema de termo. Pero entonces de hoy en 8, entonces nos tomamos una media hora para hacer unos problemas de este material. Bueno, ¿alguna pregunta, Owens? No, profe. No. Ok, No. bueno, entonces, recuerden que tenemos 5 días hábiles, ¿verdad? Para hacer apelaciones, que acaban el lunes de la otra semana, que es feriado. Y por ahí viene la otra prueba, ¿verdad? Recuerden que están distanciadas de 15 días, más o menos, ¿verdad? Entonces, para que traten de llevar el material al día, ¿verdad? Ok, entonces, quedamos aquí y nos vemos de hoy en 8, próximo jueves. Hasta luego, entonces. Gracias, profe. No, profe, gracias. Bueno, ok, con gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno.